Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Este vídeo en el que vamos a hablar, vamos a analizar los primeros episodios de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Ya hicimos un previo porque nos invitaron gracias a la Sociedad Tolkien Española. Tuvimos la oportunidad de acercarnos al estreno en Callao, en Madrid, y de verdad que se lo agradecemos de corazón. Fue una experiencia maravillosa. Y ahora vamos a hablar directamente de qué es lo que hemos visto ya en los primeros episodios. No sé si serán 2 o 3, ya veremos el tiempo que tengamos, pero vamos a intentarlo. Antes que nada, y antes de empezar y presentar a estos maravillosos tertulianos que tenemos por aquí, se van a incorporar luego otros. Eh, Recordad que aquí tenéis la página web, aquí, espera, voy a ponerme yo aquí. Aquí Ujú. tenéis la página web, ¿vale? Podéis acceder a ella, intento actualizarla cuando puedo. Tenéis toda la información, todos los podcasts que hemos subido prácticamente. Entrar porque es interesante. Luego también, vamos a ver si me aclaro Eh, por es una aquí. pasada de web, ¿eh? Que Sí, está. hay que decirlo. Sí, sí, La tengo está muy chula. desactualizada un poco, pero os recomiendo Nada, que entréis. muy Y buena. algunas veces hablamos de algunas imágenes, algunas fotos las hemos subido también ahí en otras temporadas y tal. También tenéis aquí nuestra dirección de Instagram, seguirnos para estar al día de cualquier cosita, no os lo perdáis. Muy bien, pues nada más, toca presentar a estos maravillosos tertulianos que hoy se han acercado a hablar sobre los primeros episodios de Los Anillos de Poder. Creo que vamos a estar un poco enfrentados, algo me dice mi instinto, y por aquí tenemos a Larión. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por acercarte. Hola, buenas noches. Nada, yo encantado. Aquí, como siempre, vamos a hablar de la serie que, como tú dices, seguramente vamos a estar aquí poli bueno y poli malo. Sí, Mi compañero tío Ganji y yo. pero eso está bien porque al final Sí, tenemos todos muchas opiniones y todas son válidas, solo hay que comentarlas, rebatirlas, hablarlas y eso es maravilloso, eso es maravilloso. pues sí. Y también tenemos por aquí a Tío Gamji, ¿cómo no? ¿Quién va a estar aquí hablando de los Eh, Señores de los Anillos? Buenas noches, pues claro, ya estuvimos en el preestreno, pues ahora hay que comentar, ahora ya que se ha hecho público y que nos han dado un capítulo más, todos los aspectos y decir lo bueno, lo malo y los diferentes puntos de vista que podamos tener. Claro que sí. Decir que tenéis el chat, podéis utilizarlo, escribir, darnos vuestra opinión, vuestras preguntas, lo que queráis. Estamos aquí también para serviros, para contestar todo lo que necesitéis y todas las dudas que tengáis a bien de decirnos. Vale, pues empecemos por el primer episodio, si os parece bien, esta nueva temporada. Bueno, yo creo que ha sido mejorada desde mi punto de vista. Luego voy a hacer un resumen rápido. Para mí ha mejorado el primer y el segundo episodio. El tercero ha vuelto a dar un poco bajón. De acuerdo, Aldarion. Y nada, yo creo que a mí me está gustando y van por buen camino. Yo sé que esto va a traer mucha cola, pero bueno, ya luego veremos. Tío Gamji, ¿tú qué opinas? Eh, Eso lo anunciamos la semana pasada. Efectivamente, los dos primeros episodios mejoran, parece que corrige el ritmo narrativo. Sí, mete más acción, empiezan a pasar cosas, aprovecha lo construido con mucho sufrimiento a lo largo de tantos episodios en la primera temporada. Mm, Y lo que pasa es que la alegría nos dura, entre comillas, 2 episodios casi. 2 episodios y en el tercero yo creo que también es porque pasa a centrarse en tramas menos llamativas, en tramas que funcionan peor en tramas que no eh, enganchan igual al público y entonces, o que no están igual de bien resueltas o desarrolladas. Esto lo hablaremos. Lo que sí que me gusta de esta temporada es, parece que se focaliza un poquito más.
Aunque luego analizas el episodio y igual te ha hablado de 3 o 3 tramas y media. Yo estaba contando 3 mínimos, siempre te suelen tocar Sí, 3 tramas. pero lo hacen, yo creo que lo han enfocado mejor y porque estás viendo el episodio y te parece que estás viendo solo 2 tramas. Realmente no, te están metiendo 3 y te lo están narrando de una manera bastante buena, entonces yo creo que eso es un mérito. Nada, y bueno, saludar a los oyentes y Sí, a la gente que nos está viendo ahora en directo, sí, a saludamos Francisco aquí. Javier y a David Meldatar también. Sí, saludos a los oyentes y los que nos Sí. están siguiendo en el chat a todos. Exacto. Y, no sé, yo tengo aquí una serie de notas. Yo sí, Ahora no sé. entraremos. Vamos a Exacto, preguntarle exacto. Claro. al Darion también qué le ha Vale. parecido y resumen rápido de estos tres episodios. A ver, bueno, a mí es que particularmente no me gusta la serie. Es que considero que no está bien hecha, ¿vale? No, básicamente porque yo cuando veo una serie y no siento nada al verla, y más siendo del Señor de los Anillos la temática, que no me produzca nada, que es como si estuviese viendo una serie que no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos de fantasía mala, pues yo es como si viera eso. Yo cuando veo una serie, que me pasó por ejemplo también con La Rueda del Tiempo, cuando veo una serie que no me produce nada, que la ves y te quedas igual, en todas las escenas, en todo lo que va pasando, pues para mí es que no merece la pena. Entonces, no me gusta nada. Yo vi un par de episodios de La Rueda del Tiempo y no me atrajo, no me No, yo la dejé atrapó de ver a los ya poquitos no vi nada capítulos. más. Y me hace gracia porque ya es el segundo o el tercero que hace ese comentario de esta serie. Por aquí David Melatar dice que tiene un buen comienzo, aunque en el tercero flojea, y creo que coincidimos todos Sí, es Sí, en evidente. eso coincido. Coincido en que los 2 primeros capítulos avanzan mejor y luego ya se estanca más en el tercero. Sí, Y avanza más rápido que la primera temporada también. Sí, así es. eso se agradece. Vale, pues nos vamos a meter en el primer episodio. Los reyes elfos bajo el cielo. ¿Vale? Aquí nos da 3 tramas diferentes. La de Elrond con Galadriel, la de Adar y la de los pelosos también. ¿Vale? Y bueno, tenemos para empezar, tenemos ese prólogo tan curioso. Y bueno, Ese flashback. Ese flashback y yo ya dejo aquí a quien quiera de los dos para que vaya avanzando. Si no, sigo yo, lo que queráis. Sí, Dani, si quieres comentar. Bien, sí, en este flashback vemos la historia que ha habido entre Sauron y Adar. Y nos retrotrae al principio de la Segunda Edad y vemos a un Sauron con su forma, con una forma hermosa todavía, arengando a los orcos, y es una especie de amo despiadado que lo único que les puede prometer es sacrificio, dolor y muerte, pero que bueno, al final, después de eso, llegarán o contribuirán a la supremacía de Sauron y bueno, digamos que él se presenta ante ellos como su única salida. Y los orcos no tragan. Y de hecho, bueno, pues asistimos a lo que es el asesinato de Sauron por parte de Adar. Todo esto ha sido muy criticado por muchos aficionados porque no se creen a un Sauron tan débil y tan pusilánime. Tan pusilánime. A ver, a mí me parece ridículo. Esa escena me parece ridícula. Y encima cómo lo matan, además, ¿no? Bueno, partiendo ya de que los orcos pues rechacen a Sauron. O sea, es que me parece algo... Sí, pero ridículo. es que a colación de esto, en los grupos de Telegram, pues hay gente que ha puesto documentación y escritos, y sí que Tolkien dejó por escrito que no todos los orcos seguían a Sauron y obedecían a Sauron.
También en el Silmarillion leemos que después de la batalla de la cólera, el propio Sauron estaba muy confuso y no sabía muy bien si entregarse y presentarse ante los Valar o sea, él mismo hasta dudaba de sí mismo y no. Al final, un poco por vergüenza, no por es que yo soy muy malo y tengo que seguir siendo así. Tolkien da a entender que un poco por vergüenza, porque no se quería someter al juicio de los Valar, no tenía ganas de estar encadenado durante varias eras. Bueno, pues siguió él por su cuenta en la Tierra Media y quería, bueno, pues dominarla. Por eso a mí no me chirría tanto que... Sí, también a ver, es como verlo de voy a sobrevivir aquí como sea, ¿no? Si los orcos no me Sí, quieren, pues ya me buscaré la vida, es un poco eso. Pero esa visión de los orcos como unos seres que tienen su propia familia, bueno, lo de la familia luego si queréis hablamos, que sale sí, a sí. escena, su propia forma de pensar y su propia capacidad de elegir a quién seguir y todo eso, a ver, pues por un lado puede ser innovador, si queréis, pero a mí me chirría muchísimo, ¿vale? Me parece ridículo que... Bueno, a ver, es que a mí partimos de que Adar, por ejemplo, me parece un personaje ridículo. Para mí sobra Uf, pues a mí me completamente. encanta. A Pero mí me parece si es que de lo poner un mejor que villano hay de la que serie. putee, pero un villano que putee a Sauron, para mí es ridículo. No es que putee, es que No, sabe que va a utilizar a los orcos otra vez como el otro y los va a fastidiar. Y él pero mira por su gente, que son los claro, orcos. es que están jugando con un tema que Tolkien no pudo, no supo o no quiso resolver, o todo a la vez. Y es el del origen de los orcos. La teoría de que... a ver qué nos cuenta Francisco Javier. Sí, comenta Sauron que no- Sauron no tiene que convencer a ningún orco de nada y que en cualquier caso para doblegarlo haría falta muchos más orcos y se llevaría por delante a muchos Sí, más. a ver, Sí, Francisco yendo, Javier, totalmente de acuerdo, tocayo. el, el motivo, vale, el motivo dices, es que a Sauron no lo puede matar una panda de Hombre, orcos. Vamos a dar la Em, bienvenida desde el otro lado del charco, no sé si en Valinor o en Númenor. Tenemos a Serafo, bienvenido, ¿qué tal? ¿qué tal, Serafo? Bienvenido. Buenas ¿Qué tal? noches. Saludos. Sí, me trajo una águila gigante. ¿Cómo van? ¿Qué tal todo? ¿Trajiste el pasaporte en regla? El pasaporte. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas Muy gracias. bien, Muy muy bien. bien, aquí Bien, aquí estamos. Aquí comentando ya el desastre. entrando en temas filosóficos, Sí, sí. porque tienen los orcos derecho ¿Ves? Has dicho a... temas filosóficos y se ha puesto las gafas. Bien. Sí, sí, Eh, se ha puesto correcto. intelectual. Conforme toca. Vaya, yo también, va un ratito. Claro, ¿tienen los orcos derecho a vivir? ¿Tienen derecho a tener un país? ¿A tener una familia? No, Entonces, ahí está, por bestias para supuesto, luchar. todas estas cuestiones te pueden incomodar y decir, pues a mí no me gustan que pinten a los orcos de una manera con la que pueda empatizar con ellos. De acuerdo. Pero el propio personaje de Adar a mí me parece súper interesante. Sí. Porque si aceptas la teoría, la más aceptada, la que Tolkien, digamos que más sostuvo, abrazó, de que sí, los orcos descienden de elfos, pues tiene todo el Totalmente. sentido que haya por ahí un elfo y además, ¿por qué Círdan tiene que ser uno de los más longevos? ¿No podría ser que uno de los primeros elfos corrompidos por Morgoth esté todavía por ahí? Porque le dan trasfondo a este personaje en esta temporada. Él dice cuando tiene preso a Halbrand, llegaremos ahí, pero él cuenta su historia y él dice que fue uno de los 13 elegidos por Morgoth. O sea, es posible o sea, no es un Mindundi, no es un cualquiera. Pero es que Llevan tiene miles y preso, miles no de tiene años preso a ahí. Halbrand, tiene preso a Sauron. O sea, es que tener preso ahí a Sí, Sauron, es que me Pero él parece se todo deja. ridículo. No, es pero que. no. ¿Tú te crees que él lo tienen preso porque No, lo han cogido? No, Claro, porque él él se, está se quiere. claro que él deja, quiere, que él se deja, pero es que claro, todo eso que está inventado, claro, para la serie, lo veo, es que, en mi opinión, una persona que, por ejemplo, el tío Gañi, si se pusiera, podría hacer una trama muchísimo mejor que la que han hecho para la serie. Y cualquier aficionado, gran aficionado para el de Tolkien, podría haber hecho una trama mucho mejor que la que han hecho.
Bueno, opinión. posiblemente, pero yo justamente, mira, aquí Porque coincido la veo con ridícula. Francisco. Yo también. Adar es yo de lo también poco que se coincido con. sostiene en la serie, entre otras cosas. Yo, Pues yo desde no. el principio, Yo- desde que apareció, me parece un personaje tan interesante como. Mira, haciendo la analogía, que no sé si puede valer, pero los que hayáis leído las crónicas vampíricas de Anne Rice, los vampiros que son muy, muy antiguos tienen un aura de poder, de antigüedad, de un carisma. Cuando aparecen dices, pero pues a mí me pasa algo parecido con Adar. Es un personaje que debe tener un trasfondo brutal. Y ya te digo, a la hora de inventar cosas, porque es verdad que en esta serie inventan muchísimas cosas, Sí, toda eh, serie. esto en concreto me parece original y, bueno, Ya. realmente De bueno. hecho, es que claro, ellos solo tienen los apéndices del Silmarillion, no tienen los derechos del Silmarillion. Entonces, con lo que tienen, pues ya han inventado lo que han querido. Ya, pero han inventado demasiadas cosas, porque lo que sí que Claro, tienen, hay cosas que no las han aprovechado y que no las las han cambian. aprovechado. Directamente las cambian y Númenor lo han. Bueno, yo No es una eso mierda. luego porque aparece en el capítulo 3. Sigamos con el Sí, perdón. capítulo de los La reyes. escena, por cierto, de la escena, es que estábamos en esa escena, la que Sí. pasa esto de la coronación esa, que es cuando Sí. lo matan, eso de que le dé la vuelta a la corona que tenía y unos filos afilados y lo mate con eso os parece bien. O sea, quiero decir, ¿no os parece súper ridículo esa Para escena? mí, ¿no? Que mate a No. Sauron así. A ver, no. Es que yo, de verdad, yo no lo veo. No lo Pero, veo. O sea, podrían haber hecho mil cosas Aldarion, mejor. lo que hace es destruir su forma física. Sí, Yo creo sí, que pero de esa manera te voy a sí que son un coronar, no, le doy la vuelta a la corona y te la clavo en la Más que espalda. nada, le da la vuelta Y- más que nada porque tiene los pinchos más largos. Sí, Sí, claro. pero sí, es evidente. Pero es que es una chorrada esa manera de matar a Sauron. O sea, es que es Sauron. Pero Estamos ¿cómo va a hablando de matar Sauron, ¿eh? ¿Cómo va a matar un Eh, medio orco o un medio elfo? Y a Sildur lo mata Sauron? cortándole un dedo. Lo de Isildur le hablaremos luego. No, a ver, no le mata cortándole un dedo, le mata quitándole el anillo, ¿eh? Hay que precisar. Ya entonces Bueno, a quitar el sí. anillo es cuando pierde el poder. Sí, claro, pero Sí, entonces. simboliza eso. Pero vamos a ver, pero entonces Todas las Sauron. escenas, como las han construido, para mí, es que no tienen sentido. Yo no veo sentido prácticamente en nada de la serie. O sea, No, cómo construyen las cosas. pero es que tú Se estás supone que te tiene asumiendo que que Sauron emocionar. era invulnerable. No, no Antes estoy de asumiendo eso. Estoy asumiendo estás que es asumiendo ridículo, eso. que a Sauron lo engañen así y lo maten así. Que coño, que Sauron que no es tonto, ¿eh? Que es descendiente de Morgoth. Sí. Hombre, Sí. no sé, a mí Yo personalmente me parece ridículo. lo único que digo es que para todas las, o prácticamente para casi todas las cosas que se inventan o que se medio inventan, acuden a textos o se basan en textos o en versiones o en comentarios Y hay un que texto que escriben diga cartas. que a Sauron lo van a coronar falsamente y lo engañan y lo matan con la corona o similar. No. ¿O qué? Que se deje engañar así. No, Bueno, pero y luego- imagínate, míralo desde este punto pero de hay- vista. Míralo desde este punto de vista, Sí. Darion. Dime, mierda. Él quiere heredar el liderazgo que ha dejado Morgoth. Y dice, joder, pues voy a coger a esta gente que son los mismos que estaban con él. Pero estos le dan la espalda. ¿Qué hago? ¿Para qué voy a quedarme aquí si no me apoyan? Pues ya me voy, ya me escurro por las piedras y me busco la vida en otro lado. Que es lo que ha hecho. Sí, o sea, me dejo que matar para hacerme espaguetis negros y meterme entre las grietas de la tierra y desaparezco de aquí y ya me buscaré la vida, ¿no? Es eso. O sea, Yo porque entiendo me que sí. resulta Si esta embustero, gente tío. no me apoya para... Mira, se han suscrito. Perfecto, David Fernández. Muchas gracias. Gracias por la suscripción, amigo. Si esto pasa ya, es que esto lo he activado hace poco y es nuevo. Podría salir un cartelito o algo. ¿Se ha suscrito? Ha salido. Ah, pero te sale a ti. Yo creo que está bien. Y sí que tengo una duda. Yo lo respeto, oye, si te gusta, pues te gusta. Cada uno. Bueno, antes de decirlo, ustedes saben lo que opina Serafo de esta escena, que es la primera. Eso, Serafo. Vamos por la primera todavía, pero bueno. Este prólogo, ¿qué te ha parecido, Serafo?
Bueno, yo creo que para una insatisfactoria primera temporada y también identificando todos los errores, ellos mismos siendo testigos también de la castaña que obtuvieron con esa primera temporada, hay despidos, cambian obviamente los guionistas, empiezan a reconstruir las cosas, pero también es una segunda temporada que hereda los errores de esa segunda y que hay unas tramas abiertas que con eso tienes que lidiar, es decir, trae ya la enfermedad consigo misma. La única manera es que hicieran ese punto y es que tratar de enfocar la historia o mentiras, la narrativa en por lo menos menos historias. Hay muchísimas tramas, muchísimos personajes y cuando empiezas a contar las historias, pero no las cierras en una primera temporada, sientes que has perdido todo el tiempo y eso fue lo que pasó con la primera temporada. Demasiadas cosas por contar, pero que nunca resuelves a nada. El tema de los pelosos, por Dios, yo ya no me aguanto más esto. Ya llévenle un jabón a esta gente, que se ahoguen en un río, yo qué sé, pero no pegan, no pegan. Esto no, ya no más, ya no más, ya no más. Y creo que en definitiva, lo único que puedes hacer es eso, tratar de decantar y empezar a dar justificación. Esos primeros 20 minutos te van a ayudar a dar esa justificación, sobre todo para aquellos que, ya sea por curiosidad, y es que es el objetivo también de este tipo de productos, no simplemente tenernos a los que hemos leído la obra, sino a aquellos que se quieren subir y que quieren llegar por curiosidad a la dinámica y tratar de captarlos y que también se interesen por esta dinámica. Esto no es una obra neta, esto pasa igual que Star Wars o que cualquier tipo de saga importante. No está diseñada para los que ya estamos subidos en el bus, es para atraer nuevas audiencias y eso involucra que te por lo menos hagas decantes ese tipo de narrativas en un personaje tan importante como Sauron. Contarte durante los primeros 20 minutos cómo es traicionado, cómo este padre de los elfos intenta también cometer ese tipo de acto, cómo termina siendo y cómo después se le aparece y cómo fue que definitivamente llegó al mar abierto para presentarse como el rey de este personaje, para poderle dar la dinámica de engaño ahora frente a la caprichosa e inmadura Galadriel de la primera temporada, pues sirve precisamente para un contexto y por lo menos de notar que la cosa quieren llevarla por otra dinámica, por otra narrativa que no sea tan abierta y con tantas espinas sueltas. Creo que es importante, me parece un poco extendida, pero necesaria. Y de hecho ya con esos primeros 20 minutos dice, bueno, esto está cambiando, por lo menos se están preocupando, son conscientes de sus errores e intentan mejorarlos. A cabo del tercer episodio ya no dice, otra vez volvieron a caer, pero son los errores que va a tener que con los cuales lidiar. Esta serie hereda, es una segunda temporada y definitivamente no puedes hacer nada con tramas que ya fueron mal planteados, con personajes que destrozaste en la primera temporada, con maltratos que le hiciste a la historia y con cosas que te inventaste porque te lo permitía, porque tienes esa libertad, pero que en últimas no hayas que hacer y que no puedes negarles. Por ejemplo, sacar a esta chica que ya no va a estar con el chocoelfo en su rol porque no quiere continuar la misma actriz dentro de su dinámica. Ahora, ¿qué queda? Pues ser el padre putativo de este pelado, a ver en dónde va a llevar, pero de por sí ya pierde muchísimo de lo sustento porque lo bueno era este chocoelfo enamorado de la sanadora del pueblo, ahora ya la actriz no está, no sé qué se van a poder inventar, bueno, pero en fin van a tener que resolverlo. Cosas como esas son todo el dilema que tiene que abordar esta segunda temporada para darle continuidad a la historia. A mí me parece que es un acierto que se centren en Sauron, que lo vuelvan el epicentro. El actor me parece que también lo dinamiza de una manera muchísimo mejor acertada. Tocar el modo Anatar, que apenas en las obras ha sido nombrado, jamás incluso por el mismo autor completamente descrito. Entonces creo que es una manera lógica de poder abordar todo lo que pueden echar mano, tienen ciertos derechos, pero no pueden tomar otras cosas, así que esos vacíos, vamos a decirlo, legales o esos vacíos argumentales son el caldo de cultivo que los guionistas deben aprovechar para poder contar un tipo de historia que se tiene que extender a 4 o 5 temporadas. Así que pues me parece en primera instancia, si estamos hablando de la primera escena, acertado, es una secuencia que te cuenta quién va a estar detrás y que definitivamente se pinta como el villano, y es que no había más que hacerlo porque pues es el villano de por sí de la misma historia, así que era lo más lógico que tenía que abordar. Ahora, después como lo desarrollan ya para un tercer episodio, repito, ya la cosa sí se les iba saliendo de las manos, águilas, saltos en precipicios, me sentí viendo El Fugitivo y demás cositas que estaba pasando por allí con una Galadriel que ya va mejorando, pero que sigue teniendo demasiados errores en un guión que es demasiado pesado. Yo no digo lento,
porque la velocidad se la da cualquiera, lo que a ti le parezca lento, a mí me puede parecer rápido o insulso, a Miguel Ángel lo mismo, pero cuando sacas una básica regla de cuánto te toma en tiempo de escena para llegar de un punto A a punto B, y si no llega y gastaste mucho tiempo, la cosa ya se pone lenta, se ralentiza y esta serie va a cuentagotas. El tema del hombre meteorito, no sé para dónde va, repito, los pelosos, por Dios, ya no más de esto, no me hagas esto, enfócate como lo hiciste en algún momento con los enanos, por ahí te creo. Y por favor, es increíble que en un tercer episodio, apenas en un tercero se acordaron de Númenor. En serio, hasta ahora te vas con lo importante que es, y hasta ahora lo vas a tocar, y de qué manera, y ni hablemos de las águilas tamaño XL, que aquí no hablan, ¿no? En la obra sí, pero aquí no. Ok, conveniente, ¿por qué? Porque guión. Ha quedado clarísimo. Ha quedado claro. Quería comentar algunas cositas que nos han dejado por aquí. Decía David Meldatar que efectivamente Sauron, en un principio también en la primera edad, supongo que... Le gana un perro el sabueso de los Valar, Juan. Claro. Sí. Entonces... Que no es invulnerable, siempre, ¿vale? Y pierde la invulnerabilidad muchas veces. Anaís nos dice también por aquí que con esa corona era previsible, desde luego. Era muy puntiaguda y algún fin... Se prestaba, ¿verdad? Se presta. Estamos en los 2 primeros minutos, efectivamente, y no hemos avanzado, llevamos media hora. Ya, sí, lo sabemos. Suele pasar. Sí, eso es cierto, lo que dice David Meldater es cierto, que lo que se arrodille, creo que lo hemos comentado, me lo dijiste, Tío Gamji, viendo en la premier, que eso de que se arrodille no es muy de Sauron. Sí, eso no cuadra. Yo le he dado vueltas y realmente no cuadra. Lo único que veo es que a ojos de los orcos él quiera tener algo de legitimidad. Dice, ¿ves? Vuestro padre me está coronando. Pero aún así, efectivamente no cuadra con la grandeza de un maya. De todas maneras, yo creo que todo este hilo argumental lo han hecho de cara a la gente que no conoce nada del trasfondo de la obra de Tolkien, para convertir a Sauron en un personaje, pues efectivamente más vulnerable, un personaje más de una intriga política y que no es indestructible, o no es el malvado indestructible que aparece en las películas, sino es alguien que, bueno, que está sujeto... Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ni hacerle lo que le hacen... Con el perro del estrella interminable ahí metido en una jaulita, no sé, yo lo veo muy pusilánime. O sea, con 4 orcos y el enemigo que le hagan eso. Pero a ver, sí, que no es invulnerable, que ha perdido batallas, pero batallas. Sí. No ha perdido con 4 orcos y un elfo raro, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Digamos que para una Galadriel que en la primera temporada también le dolía vivir, que parecía una chiquilla de 15 años levantarse todos los días a vivir, siendo un ser como lo que representa, que es un elfo. De hecho, su edad ni siquiera está cronológicamente establecida. Es de los más antiguos. Por Dios santo, y de los más sabios. Aparte de eso, claro. es duro ver ese tipo de personajes involucrados en unas actitudes que te sacan por narrativa. Lo que intentan en toda esta dinámica es contar, obviamente, ni siquiera el camino del héroe, el camino del antihéroe, y para que eso pase, pues tienes que bajarle ciertas cositas y tomarte cierta libertad. Yo eso lo entiendo. El problema es que con un personaje como Sauron no conviene tratar de limitarlo de esa misma dinámica. Lo más importante hubiese sido, por ejemplo, asociaciones con otro tipo de situaciones, pero no sé, volver a los personajes disminuidos. Pasa como cuando Superman en los 70s tenías que inventarte las kriptonitas porque el tipo ya era invulnerable y te tenías que inventar alguna excusa porque no lo hacía y no le afectaba nada. Con Sauron también quieren contar eso, por eso el tema pero es que es ilógico que se arrodille. En este punto lo estaba buscando. A mí sí me parece ilógico, porque para él los orcos no es más que una una raza inferior, entonces no tendría como por qué estar buscando su adulación. De hecho, jamás los ha querido y tampoco para él son carne de cañón, así de simple. Entonces no sé cuál es el objetivo de buscar
su aprobación o su ir o el apoyo de, si le da esa trama que es tan genérica o ese punto que le das un contexto, lo está buscando porque tiene cierto interés en, pues en una serie te lo permite hacer, pero cuando no lo muestras y de una vez me pasas el rollo o me presentas la filmina, entramos en escena con una dinámica en que él se está arrollando, dice, pero ¿por qué se está arrodillando? ¿Qué necesidad tiene? ¿No? ¿Pero qué necesidad hay? Ese es el fallo que encuentro más, no que traten de abordar otro tipo de actitudes, porque a la final sabemos en dónde termina Galadriel, sabemos en dónde termina Sauron, sabemos en dónde terminan los anillos, y esta es una historia así, y Númenor, donde termina, qué horror. Y la dinámica, no, el problema no es eso, el problema es una historia Pinocho, ya te sabes el final, lo que quieres es vivir el camino, para eso se hizo la serie. El problema es que cuando lo cuentas mal, el problema es la traición, claro, estoy contigo, porque el problema es la traición de que no lo vives. Dices, joder, soy el fan de Tolkien, quiero vivir el camino, quiero vivir esas 5 temporadas, aunque no sea el canon, pero que sienta que estoy viendo El Señor de los Anillos, por lo menos. Pues no. Y es el problema con cada propuesta de estos guionistas, tanto los que llevamos abordando en esta segunda temporada y los de la primera, te sientes como que hay que tomar libertades, no tienen acceso a todos los derechos, hay cositas que no puedes contar, ni siquiera personajes que puedes tomar, pues, por obvias razones están los pelosos, por eso es que están los pelosos, qué horror. Pero en continuidad a ello, pues definitivamente sí hay que tener en cuenta a dónde va a terminar y darle cierto tipo de justificación, y si él se arrodilla, debió haber presentado una previa en por qué necesita este tipo de aprobación, y eso para el resto de situaciones. Estas primeras escenas pues presentan ese ejemplo. A veces hay cosas que pasan porque el guión requiere que pasen. Por eso es que las águilas no hablan, por eso es que se acuerdan de un número en el tercer episodio, por eso es que pasan cosas que en última, no sé, que le brímbole el pendejo, ¿no? ¿A qué horas este tipo es tan voluble, tan maleable, tan tonto? ¿Qué es esto? O sea, no entiendo, es un Mindundi, hay que reconocer que es un Mindundi. Celebrimbor es un personaje muy maltratado. El actor yo creo que hace, sí, el actor creo que hace lo que buenamente puede con el personaje que le han dado, pero quien ha escrito ese personaje lo ha desgraciado. Quería saludar al posadero, buenas noches, gracias por pasarte por aquí. Y David Menatar nos dice que sí, que los pelosos le hacen gracia. A ver... Bueno, gracias es lo mejor que te pueden hacer. Los pelosos creo que es lo único, y ni siquiera lo logran con cometido. A la final de las tramas más demoradas, vamos en temporada y media, porque esta semana recibimos el 4º episodio, y créeme que no los he visto más que pasearse, nunca bañarse y dejar abandonados el que se quede en el camino. Suerte, nos vemos, festejar 2 veces y intentar acompañar y ahora volar, No. Y ahora vuelan. Sí, ahora vuelan. ¿Por qué guión? ¿Por qué? Porque guión y... Ok. Ya no cuentan nada, pero bueno, yo en los 2 primeros episodios sí que me pareció que por fin ya empezaba a pasar algo, ya llegaban a Run y empezaban a salir unos personajes, sabíamos algo más de los personajes que había en el este, se apuntaba lo que era una historia o el principio de una historia. Era muchísimo más de lo que nos habían dado en toda la temporada pasada, que era simplemente que estaban ahí por estar. Vamos a seguir con lo que pasa en el primer episodio. Vale. Si os parece bien, vemos que de repente aparece, cuando muere Sauron, hay como una gran explosión, se congela todo y aparece Forweight, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien. Sí, más o menos. Y ahí pone que es esto es una pregunta, es el albor de la segunda, que es cuando lo matan. Pero cuando estamos viendo la primera temporada, ¿eso es en la misma época o es muy posterior? Quiero decir, ¿esa transformación de Sauron le ha costado años, décadas, siglos o es inmediatamente? Es que ahí no se tiene en cuenta eso mucho. Ahí hay una compresión temporal. Sí, a ver, o sea, lo de los años ahí es totalmente sui generis. O sea, puedes suponer que han pasado unos pocos años como que han pasado siglos. Porque a todos los efectos en la serie te da igual, ha pasado un tiempo X. La segunda edad dura 3.441 años. Eso tenían que haberlo dejado bien claro. No. La Guerra del Anillo ocurre en el 1600. La caída de Númenor ocurre en el 3200. O sea, obviamente no se podía contar esa historia en una serie de televisión, o solo podías contarla con personajes élficos que aguantarían todos los episodios y tendrías personajes invitados
estrellas invitadas que serían los humanos, que durarían un capítulo y luego se morirían, porque aunque fueran claro, Dunedain, no, durarían unos pocos siglos, pero no miles de años. Entonces, obviamente... Ten en cuenta, y perdona, tío Ganji, que Númenor tiene como 12 reyes en toda su historia, una cosa así, o 12 o 14 reyes, ¿no? Si no me equivoco. 20, creo que son 20 y 23, algo, ¿no? 20 y algo, sí. O 20 y algo, vale. Pharazôn Tiene es mucho. el 20 y algo. Y entonces el último es Pharazôn, ¿no? Entonces es que van al final de Númenor y eso te lo ponen a la misma edad que con los elfos que están en la Tierra Media. Entonces, que han hecho ahí un popurrí, digamos. Sí. Por aquí Joe Cherez dice que hay rumores de que Ian McKellen vuelve al papel de Gandalf en una película sobre Gollum, y creo que está Peter Jackson detrás de esto. Si mal no recuerdo, lo he leído también. Pero el mismo McKellen ya lo confirmó, dijo que con él ya se contactaron. Obviamente no habló de si cerró el trato, si no, lo más seguro es que estén tratando de involucrar a los demás del proyecto de las películas. Claro. Muy interesante. Continuemos con la serie, si os parece bien. Vale. Aquí vuelve a salir una frase que ya han repetido muchos personajes: no a partir de la carne, sino sobre la carne. Esto no era de Adar, no era de, ni mucho menos, era de Sauron. De Sauron. Claro, y esto lo repite Celebrimbor, ¿no? Lo repite Halbrand, o sea, lo repite Adar, Halbrand. Y Halbrand se supone que se lo dice a Celebrimbor se lo dice a Gil-galad. Y a Galadriel también. Sí, ese motivo está Yo creo bien. que está bien, que te explican de dónde viene todo. El hecho de que te digan, no, yo lo abrí, o sea, lo maté, ¿no? Y aquí te está diciendo, pues no está mintiendo, esto es lo que pasó. Siguiente escena. Pues solo una cosita, de esas palabras que dice, lo que sí que me gusta es que hace referencia al mundo, el mundo invisible, the unseen world. Y eso sí que, para mi gusto, eso sí que entronca con lo que es el anillo. O sea, me parece bien que lo enfoquen en ese sentido. Él quiere un poder inmenso, y lo tiene muy claro. Y se relaciona con ese mundo invisible, ese otro lado, que es el mundo o la dimensión a la que te lleva el anillo único cuando te lo pones. Pasas al otro lado, al mundo de lo invisible, y ves a los fantasmas y ves a los elfos tal cual son, luminosos, etcétera. Entonces, ese detallito a mí me gusta. David Meldata nos lo ha dejado clarísimo, que esto ocurre en los albores de la Segunda Edad, el cartelito que sale, efectivamente. Sí, y la serie está ambientada a mitad final de la Segunda, con lo cual han pasado cientos, miles de años. Sí, aquí hay una compresión temporal que, al final todo pero ocurre a la vez. Claro, tienen que hacer esa compresión porque no pueden poner otras... Claro, sí, es muy difícil, final, yo lo entiendo, pero a mí no me molesta, ojo. Yo solo quería aclarar dónde estábamos situados. Claro, sí. Porque yo no lo sabía, básicamente. Sí, al final de la Segunda Edad, ahora mismo. Final de la Segunda. Capítulo, final de la Segunda. Sí. Exacto. Bueno, vemos cómo efectivamente Sauron ha muerto, pasan esos siglos, esos años, y él se va transformando, va comiendo bichejos, comentaba antes Anaís que era una cuestión, esos gusanos es una cuestión de genética, ¿vale? A mí, exacto. Yo quería comentar de esto, que a lo mejor hay espectadores que no les ha gustado. A mí me parece bien cómo han resuelto el tema. O sea, para quien no sepa, no tenga el trasfondo, dice, bueno, pues vale, este hombre de alguna manera ha vuelto. Pero para quienes han leído la obra, pues saben que la esencia de Sauron sigue ahí, y lo único que necesita es tiempo para recuperarse, para tomar forma, y efectivamente eso es lo que vemos, va tomando forma literalmente paso a paso a lo largo de los siglos, hasta que eso al final pues toma la forma de Halbrand. Es un poco mimético, ¿no? Se convierte en lo que va comiendo, aunque bueno, antes de comerse a una persona ya esa masa informe ya empieza a parecerse así de lejos a un humano así arrastrándose. Vamos a seguir con lo que vemos en la serie. Si en algún momento queréis pararme, me lo decís, y queréis comentar algo, lo hablamos. Vale. Sauron regresa, ya toma forma humana, se come a una mujer, creo que lleva una carreta. Sí,
se encuentra con un pueblo que está huyendo del ataque de los orcos y se va con ellos en el barco. ¿Y qué es lo que encontramos luego? Pues que habla con el hombre este mayor, encuentra el símbolo este que es de una... ellos servían a ese antiguo rey que ya desapareció su linaje, y eso sale mucho en la primera temporada, y hasta que Galadriel encuentra la razón de que ese no es un humano, sino que es otro ser. Y qué más, de ahí ya pues retomamos la conexión cuando encuentra a Galadriel en el agua, y ya volvemos otra vez a Mordor. Se ve como sea. Sí. Una cosita que creo que lo comentamos también cuando surgió aquello. El ataque de ese dragón marino, nunca no te queda claro si es el propio Sauron, porque si has leído las novelas, cuando Sauron va tomando forma y va adquiriendo poder, todas las criaturas malignas de la Tierra Media se ven como alteradas, se ven como llamadas, se ven como más despiertas. Entonces, nos lo enseñan luego con los lobos o los wargos estos. Sí, claro. Sauron, dices, atraería de algún modo el ataque de... De hecho, hay un momento que la bestia esa marina va de cara a él con la boca abierta y pega la vuelta. Entonces, da la impresión de que de algún modo pues lo ha convocado él al final. Sí, es posible. Por aquí, a ver, tenemos más comentarios. Camilo Paredes dice que tiene una pregunta. Teniendo un fandom gigante, tienen una marca ya establecida, tienen textos, tienen dinero, les costaba mucho complacer al fandom. Ya, todos felices y paso de forrarse. Bueno, también puede ser, eso que comenta Camilo, también puede ser una estrategia de marketing. Porque la traición al fandom hace que hables de la serie continuamente. Pues es lo que estamos haciendo. Sí. Son torpes a propósito. Sí, hay una teoría de que está hecha a propósito. Sí. Creo que hay una dinámica muy expresa también, sobre todo cuando en el comienzo misma del proyecto, Peter Jackson levanta la mano y si ustedes necesitan ayuda, con mucho gusto yo les colaboro como consultor, y hay un rechazo obvio a él. Entonces creo que ya de entrada la cosa pintada como que hay mucho orgullo, una determinación de no tener nada de apego sobre las películas, no necesitamos que reflejen las películas, pero es que lo que hizo Peter Jackson fue bastante acertado, con muchas falencias para algunos, con otras deficiencias, pero algo en términos grandioso. De hecho, si lo revisamos rápidamente, es de las trilogías más completas en la historia del cine, así que de por sí ya hizo, y sobre todo haberlo llevado a la realidad, pues también es una cosa bastante difícil que no cualquiera se mide. Así que de entrada también entrar como que en esa disyuntiva de ni siquiera recibir la ayuda o la asesoría ya te iba dando cuenta de que en definitiva la cosa no iba por buen camino. Y después cuando vimos la primera temporada, los guionistas inmediatamente demostraron, aparte de eso, revisa las hojas de vida de ellos y no sé quién está a cargo del control de calidad de las mismas, no sé quién está en recursos humanos, no sé quién autoriza a este tipo de personas que no tienen mayor experiencia y que ahora van a intentar hacer ciertas adaptaciones con pedazos que solo puedes utilizar para terminar siendo lo que ya vimos en esa primera temporada, que fue nefasto. Sí, respondiendo a Camilo, si me dejáis, que dice que les haría más rentable seguir al fandom. A ver, es que hoy en día te puedes esperar cualquier cosa. Con las redes, si es una estrategia para que sale más de la serie o para, no sé, ganar más vistas o lo que sea, también podría ser. De hecho, es que Internet Movie Database, la página de esta, ellos cerraron para que nadie pudiese comentar más. Cerraron también otra página parecida. O sea, que lo tienen muy claro que a la gente no le va a gustar, en verdad. Que al fandom no le va a gustar y lo van a criticar. Entonces, a lo mejor eso es una herramienta también, ¿sabes? Pero es que estáis hablando del fandom como si fuera algo monolítico y hubiera ahí tal. Tienes razón. No todo el problema, mundo claro, odia. Uno de los problemas que tiene la serie, o sobre todo la primera temporada, y en esta continúa, es que no saben a qué fandom, que no saben a qué público quieren complacer. Quieren complacer al público que nunca ha visto nada, quieren complacer al público que ha visto las películas, por eso no, y que creo que es eso. Y por eso no me cuadra nada, o me ha sorprendido mucho lo que decía Serafo, de que
no quieren tener nada que ver con las películas. Por favor, si en cada episodio están homenajeando las películas y Yo no lo veo eso, tío, copiando Gandhi. en cada Yo episodio no lo están... veo en ninguna parte. No me Yo también quisiera recuerda ver lo que nada, ve, tío. ningún Tengo fragmento. aquí notas. ¿Quieres que te dé Luego sí, ejemplos? luego lo hablamos, pero Sí, pero ninguna uno, escena me otro, recuerda a nada otro. a las películas. Ninguna. Es que ninguna caracterización, nada de nada. Mira, solo voy a decir una cosa. No, pero Tú ves no, pero Moria es que en la serie y no me... dices, qué bonita. Pero no sientes nada. Dices, qué bonito, pero no sientes nada. Tú ves Moria en El Señor de los Anillos y te cagas. En cómo está rodado. Pero en aquí cómo se ve es la maravillosa. secuencia. No, Aquí se ve solamente maravillosa. se ve. Mira, Solamente hay se una ve cosa muy el plano. cierta Ya está, dentro no de lo tiene que nada Mira, más. si no te llega, Ni a mí, ni a miles si no te y miles de llega personas. Tío, Gandhi, los... ni a mí, ni a miles y miles y miles de personas, de fans. Vale, No de les llega acuerdo. nada de la serie. Vale, Pero a vale. otros miles Pues, sí Mira, les pues llega. tienes razón. Sí, bueno, no Pues digo tienes que hay una razón cosa bastante, es- espérame, hay una cosa bastante clara y es una cosa tener homenajes y otra cosa diferente hacer guiños o referencias. Y no puedes confundir lo uno con lo otro. Exacto, Una un cosa huevo de puede pasta ser es una estiércol No, y la otra cosa es pomada. Y claro. hay una cosa muy Es que diferente. no me habéis entendido. Yo cuando Permíteme digo también que... a explorar también mi idea y así nos vamos entendiendo. Yo los escucho y ustedes me escuchan y nos Eso. Si retribuimos. quieres Perdón. explicar Eso es lo más algún importante detalle o alguna para mí. escena que tú veas que Entonces, te tener parezca la una nota, película, ¿no? un cuaderno lleno de 25 referencias no la hace homenaje, ¿sí me entiendes? Ya. Y no me estoy metiendo contigo, me estoy metiendo con la misma serie. Tener una cantidad, cada 30 segundos, una referencia, no la hace un homenaje, sobre Estoy todo de acuerdo cuando no es... contigo. Estoy de acuerdo contigo. Esos homenajes, es que tienes razón, no la hacen buena. A mí me parece que están como vendiéndose a la película, como queriendo caer bien a los espectadores de las películas. Mira, estoy haciendo esto como salía en la película. Mira, Por estoy ejemplo, copiando la esto. letra, ¿no? La letra de la Puerta de Moria, la que hacen en el primer capítulo. Sí, Bueno, en no el sé. segundo, la de la A ver, Son chica esta meras con Mickey. referencias, pero bastante insulsas, porque cuando no hay efectivamente. continuidad, cuando no hay efectividad, un trasfondo bien logrado, pues a la final es muy buena factura y es lo que en últimas trae la serie. Es un muy bonito cofre, son 200 millones por cada temporada, son grandes presupuestos, muy buenos efectos, en algunos se nota básicamente el CGI, pero en últimas son grandes momentitos de ciertas escenas. Todavía no he visto una gran batalla épica y donde han podido desarrollar tampoco. De hecho, sacando cuentas, no sé dónde está la plata, no me cuadra la plata. ¿En dónde se fue los 200 de la primera temporada? En los grandes guionistas, pero ¿qué si estos son inexpertos? Vinieron a escribir esta vaina, parecen unos practicantes haciendo este punto. ¿Dónde está la plata? No me cuadra. Hay cositas en las que se ve gran factura, pero en últimas, tener una muy buena presentación, tener un muy bonito smoking, no te hace a ti la mejor serie de todos los tiempos. Ser la serie más costosa en la actualidad no te va a ser la mejor serie si no tienes guión, si no tienes desarrollo de personajes, si no respetas el lore, si no propones algo creativo y si no tratas con calidad a una narrativa que lleva muchísimas generaciones con nosotros, como lo es Tolkien. Por eso duele, por eso incomoda, por eso hace tanto rasquiñín ver este tipo de productos que son una falencia tras otra y unas libertades pero amplias, pero son kilómetros de libertades Y aún que se así, toman aunque la para veas ciertas aparte cosas. del lore, aunque digas, vale, no es El Señor de los Anillos, es una serie de fantasía, vamos a ver qué tal está hecha, aún así tampoco. Pues yo he visto otra serie. ¿Qué queréis que os diga? Sí, yo también, o sea, quiero decir, cuando dices, es que lo veo y no me llega, los sentimientos, pues se pueden transmitir imágenes por la televisión, pero pues sentimientos ya, pues cada uno los genera de por sí. A mí, yo veo que esta serie tiene cosas buenas. No, no demasiadas. Y lo tienen los apéndices del Silmarillion, solamente. De los apéndices del Señor de los Anillos, sí. Sí, quería mostraros, bueno, termina si quieres, tío Gandhi, mientras voy mostrando una cosita. No sé, no... Bueno, esto... Continúo yo. Dime, Esto que estáis diciendo de que no tienen los textos y tal, sí. Es que es difícil, tienen que comprarlos y no han querido gastarse el dinero, pues lo entiendo. Pero es que, fijaros... No están a la venta. No están a la venta. Faltan un montón de años para que se libere, si no me equivoco. Esto sí, además, es el problema que tiene Tolkien o las historias de Tolkien. Efectivamente.
Y el Tolkien Estate no lo ha puesto a la venta. Sí, así es. Esta es la parte que pueden coger. Uf. Y ya está. Es un poco abstracto. Esto me lo tienes que pasar, A ¿eh? estas horas de la Te noche. lo pasaré, te lo pasaré. Lo ponemos en la página web también para que lo tengáis todos y no, Vale. no os preocupéis. Pero que no vamos a entrar en debate de esto, pero es para que os hagáis una idea de lo difícil también a nivel legal, a nivel de que puedan hacer cositas. Sí, pero sí. Todo esto explica una parte de lo que puede haber pasado, pero sí que es cierto que con la primera temporada tuvimos que aprender de mala manera que iban a hacer algo inspirado en Sí. Tolkien, de lejos. Entonces, una vez aceptas eso, pues puedes tragar con ese planteamiento o no y decir, bueno, pues no lo quiero ver. Incluso olvidándote de toda la tradición, sí que es verdad que, como dice Aldarion, hay defectos y bueno, y Serafo, son muy evidentes, hay muchos defectos en la serie, pero a mí hay tramas que me llegan, o sea, si la de Moria no te llega, yo es que lo repetiré una y mil veces y hasta ser pesado, pero esta serie le ha devuelto la dignidad a los enanos. Lo dije la semana pasada, Jackson estuvo 6 películas choteándose de los enanos, incluso en una trilogía donde eran los protagonistas, bueno, el protagonista era Bilbo, se estuvo burlando de los enanos porque, bueno, pues son personajes bajitos y risibles. Y aquí, pues, los han utilizado, pues, para hacer una trama con política, con personajes sólidos, con una amistad realmente memorable entre... Se lo han inventado totalmente entre Durin y Elrond, pero ¿a santo de qué? Me da igual. Una vez aceptas que, bueno, pues son amigos, vale. Los actores lo hacen muy bien y a mí me gustan mucho. La enana, que todos... Bueno, hay muchísima gente que se tira de los pelos con la enana, que qué pinta ahí. De los pelos Esa que ya actriz, tienen la barba. Sí, los sí, pelos sí. estos lampiños, claro. Pues a mí me parece que hace un papel muy interesante, y Sí, que hace sí. un papel buenísimo. Esa pareja es genial, la pareja de los Sí. enanos, a mí me encanta. Entonces, yo, a la hora de destacar méritos de la serie, eso es de lo poquito que puedo enarbolar. Pero yo creo que, bueno, pues si hay algo bueno, pues hay que reconocerlo. Antes de seguir con la serie, porque nos la estamos dejando de lado, Camilo nos pregunta, que tiene una pregunta. ¿De lo que tienen, ustedes han visto que se haya adaptado a algo y creen que sea posible? En líneas generales, lo que está adaptado es la trama de los anillos. ¿No? Eso es porque es la trama principal y es lo que realmente pasa en la segunda edad. Y lo de Númenor, Númenor es un intento de adaptación. Los apéndices incluso pues han servido tal vez y lo que han hecho, yo quisiera creer, obviamente no estoy dentro de la producción, pero quisiera creer que evidentemente son un soporte para que tengan ellos el sustento cognitivo, que básicamente son eso, los apéndices, tampoco es que se refieran a grandes desarrollos de historias más allá de simplemente ser un gran contexto y un gran compilado muy cronológico de información complementaria. Eso en grandes rasgos son los apéndices y es a lo que tienen también entrar en uso. Pero es que es muy difícil también con este tipo de dinámica que presenta la serie evaluar si lo están haciendo o no lo están haciendo bien. De hecho, se ve muy poco y lo demás queda muy libre. Por eso les decía, hay kilómetros de libertades que se están tomando y creo que también se han enfocado en cosas que no debieron hacerlo, más bien enfocarse en dinámicas como las que incluso para estos dos primeros episodios arranca bien, que es centrarse en un personaje. No necesitas estar tramando toda una serie a partir de 14 personajes, 15 tramas, porque a qué hora cierras esto, y cuando no la cierras vas a sentir que la temporada no sirvió para nada. Caso específico, hombre, lo que acaba de pasar con Casa del Dragón, que igual sigue siendo una narrativa épica, medieval, mágica. Aquí pasa exactamente lo mismo con la primera temporada. A veces el problema no es tanto que toques de qué manera a ciertos personajes, sino que decides abarcar tantas cosas que sientes que esta serie quiere contar mucha
cosa, pero no te dice nada. Quiere tocar por todos lados y se siente insegura, se siente como que no sabes a dónde le quieres apuntar, cuál es tu target, en qué te vas a No, pero centrar. cuando me siento inseguro pongo un plano que flipas por ordenador de las minas o pongo un plano muy bonito Y de te otra cosa, dura 15 segundos y son los mejores 15 y ya segundos que está. hemos Y visto la en la gente dice, uy, televisión. qué serie. Pero es lo mismo que tratar de solventar una serie o una película por la escena postcrédito o una serie por un cameo. O sea, grandes, elocuentes presencias de CGI y grandes facturas en esa dinámica no te van a salvar una serie. Una coreografía de 5 minutos no te va a salvar una serie. No, Y hasta porque el sí hay que momento... rellenarlo con algo con fundamento, con un buen guión, De hecho, con te unos... debes redondear más bien todo este contexto. ¿Por qué es tan épica, por ejemplo, la boda roja? ¿Por qué es tan épica entonces en lo que te esperamos en algún momento encontrar con Númenor? ¿Por qué tanta significancia? ¿Por qué nos duele lo que pasa? Pero es que si en una segunda temporada todavía no abordas eso, entonces, ¿qué pretendes contarme? ¿Una carrera que va a contagotas de los pelosos con el hombre meteoro? ¿Pero para qué? Aborda algo rápido, mi hermano, que yo ya me gasté en ti una temporada y voy en la mitad. Esta semana entro a la mitad de la segunda temporada. ¿Y qué ha pasado con este hombre meteoro? Cuéntame, en mayor significancia, que llegó sin memoria, que estuvo manipulando algunas libélulas, que estuvo manipulando algunas luciérnagas, perdón, que estuvo aprendiendo a hablar y ahí va. Pero es que ahí va. ¿A qué horas hace algo este tipo? Eso es otra. ¿A quién se le ocurre poner, si es que es Gandalf al final? Pues supuestamente es. Y sabiendo el personaje que es, entonces anormal. Duele que le hagas eso a Gandalf. No, Duele. Ya, no, estoy totalmente de acuerdo. Ya que hablamos de este hombre, del extraño, hay teorías, y yo personalmente también concuerdo con eso, de que es un mago azul. Y los que fueron al este. Exacto. Sí, Entonces, sí. el otro que ya hemos visto, que parece también un mago, porque además va caracterizado con ese pelo largo y es, digamos, el jefe de las brujas o las sacerdotisas que intentaron o que confundieron al extraño con Sauron, ese podría ser otro de los magos azules. Entonces, pues bueno. Pues vaya Stari. ¿Os habéis fijado? Bueno, Exacto. si es un brujo, es también un... piensa igual. El siendo un brujo no significa que sea un Istari. No, pero si es uno de los magos que hablamos, sí que es que, bueno, brujos no existen en la Tierra Media, aparte del rey brujo, que era, bueno, sí, era un Dúnadan. Bueno. Dicen que de sangre real y que aprendió magia o hechicería. Pero bueno, que a lo mejor es el niño que sale en la serie. Dicen, ¿no? Que es un Nazgûl. Sí, el Cío dicen que es un candidato a ser, pero para mí Cío es clarísimamente el rey de los perjuros. Sí, el pueblo que traiciona a Isildur. Sí. Ah, vale, sí, el de los fantasmas, vale. Me parece tan evidente que igual, o sea, me sorprendería que luego no lo sea, o a lo mejor están dibujándolo así para que luego sea otra cosa. Ahora que habéis sacado el tema de este brujo, Enru, que tiene poderes, que vuelve a convocar a esa bruja que persiguen a Alistar, que al final lo llaman así, a Istar, al hombre meteorito, como decía Serafo. ¿Os habéis fijado un detallito de que es que cuando las mata o cuando las deshace, que están atacando a los pelosos, se deshacen en polillas? Sí. Y cuando los trae este personaje, esta especie de brujo, vuelven a aparecer las polillas, las conforma, ¡pam!, y las crea. ¿Os acordáis que en las películas del Señor de los Anillos el que habla con las polillas es Gandalf, no? Sí. ¿Hay alguna relación ahí? Yo creo que no. No lo sé, mira. Yo cada vez que sale algo que huele, no, que apesta a película, digo, uy, esto porque, ya te digo, tienen muy mala sombra para, entre comillas, copiar o homenajear a las películas, pero yo creo que cogen lo peor. O sea, me explico, las piruetas que hace Arondir. Eso, claro, como en las películas vemos que Legolas es un saltimbanqui, pues en nuestra serie el elfo también hará piruetas y volteretas y no sé qué. ¿En serio? ¿En serio es necesario? No es necesario, ¿no? Bueno, y como eso... Sigamos con la serie, porque si no esto no vamos a acabar hasta mañana. Sí. Vale, nos hemos quedado en que Sauron vuelve a Morgoth a hablar con Adar,
se presenta allí y le dice que no puede matarlo, que él conoce que viene un mago muy, muy poderoso y que le va a fastidiar, que lo va a estropear todos los planes que tiene para sus hermanos, para sus hijos, y lo deja con vida. Pero hay un detalle muy curioso, bueno, todo esto es lo que pasa así muy a grosso modo, que entre otras cosas, que como mata al viejo, como lo mata, le dice: cuando me liberen te mataré, o algo así le comenta, ¿no? Y es buenísimo. Ese trato que tiene con los animales, que convence al guargo, al lobo este, y cuando se va, ¡pam! Hombre, y mucha paciencia ha tenido, ¿eh? Para aguantar lo que aguantaba ahí. Sí, no, pero es que Pero estamos es que él lo viendo... quiere, es lo que Claro, quiere. todo esto está engañando. Yo creo que el gran mérito de de esta temporada va a ser el personaje de Sauron. Como decía Serafo, Charlie Vickers lo está haciendo muy bien. Han escrito a un Sauron muy bueno. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Él lo único que hace es confundir, decir medias verdades, hacer humillarse lo que haga falta, que le tienen que dar una paliza, se deja dar una paliza. Él se humilla, pero tiene totalmente Muy típico de confundido a Sauron. Adar. Claro, es típico porque él confunde, seduce, engaña. Anatar engañó a todos los elfos de Eregion. Entonces, pues eso, me gusta mucho cómo Adar no lo reconoce y juega totalmente con él. O sea, él va allí a entregarse y consigue, simplemente con lo que él sabe, con lo que medio le dice, consigue que lo envíe a donde él quiere estar, que es Eregion. O sea, Claro. los guionistas a mí me parece que lo han resuelto bastante bien, de una forma muy ingeniosa. La manera, tanto en el primero como en el segundo, como en el tercer capítulo, la manera que tiene Sauron de engañar y de tergiversar, sobre todo al pobre Celebrimbor. A mí las escenas de Anatar me parecen ridículas también. A mí Anatar me parece ridículo. O sea, la peluca que lleva, la caracterización me parece ridícula. En la manera en que engaña a Celebrimbor lo veo absurdo. O sea, es una persona que llega ahí, que lo tienes ahí abajo en la lluvia, que no sabes si lo vas a hablar con él o no. Al final decides, voy a hablar con él, venga, voy a darle una oportunidad. Y ves cómo te empieza a hablar, al final, bueno, de hecho desaparece, pasa lo de la chimenea y tal. Bueno, y antes le dice que a veces hay fuerzas más grandes en la naturaleza que tal, y bueno, le comen la cabeza para que piense que es un enviado de los dioses o del de los destino Valar, o sí. de unas fuerzas más importantes. No, Y sí. luego sale del fuego de la chimenea y ya está. Y el otro se lo cree. Me parece cómo está rodado, cómo está hecho visualmente y de guión y todo, fatal. Pues a mí visualmente no me molesta, pero sí es cierto, y coincido con Joe Cherez, que yo tengo un problema con el problema de Celebrimbor, porque es demasiado cómico, o que se lo cree todo lo que le cuentan para ser ingenuo. Ingenuo, exacto. Lo Pero veo es muy como que él ingenuo también tiene para un ser tan interés. poderoso como es. Él también tiene un interés ahí de fondo para hacerse él notable, porque él quiere destacar. Vale, pero En la destácalo serie, más digo, eso. Pero Sí, es él que quiere destacar, Él quiere salvar a todos los elfos y a toda la Tierra Media y tal. Entonces, eso es lo que se supone que ve Sauron y lo que aprovecha Sauron, ¿no? Un poco. pero Sí. de un nieto de Feanor se espera más carácter, se espera otra cosa, se espera Sí. incluso que el casting hubiera sido diferente. Sí. Que no es nada extraño, ¿no? Que no es nada extraño que en una primera temporada que te presenta una Galadriel que parece Juana de Arco quinceañera. Por Dios. Y super guerrera. La princesa Sena la princesa guerrera. Entonces, bueno. A ver, pero es que puedes decir que no. Galadriel efectivamente es una quinceañera malcriada, pero que Sena es superguerrera, eso lo dijo Tolkien y lo dejó por escrito muchas veces. Es que quizá en la segunda edad no tanto, era más en la primera, ¿de acuerdo? Pero es que ese era el carácter. Obviamente no era una adolescente mimada y con rabietas, pero que vaya supone que los con... elfos tienen templanza. O sea, ya les viene en la genética tener templanza. Por aunque sean jóvenes. Sí, menos que pero, de adultos, pero es que vamos. pero no, el nombre de Galadriel en Valinor era Nirwen, la doncella viril.
porque le gustaba cabalgar, le gustaba luchar con armas, le Como gustaba buena cazar, pues eso, princesa. actividades que normalmente pues las elfas no hacían. Entonces, en ese sentido a mí, bueno, que le quieren poner armadura, que la quieren poner de comandante de los ejércitos del norte, no me chirría tanto. Obviamente, efectivamente, el carácter que le dan, pues no casa con alguien que tiene más de 10.000 años. Sí, Pero y bueno, es lo que pasa con Celebrimbor, ¿no? De todas maneras, disminuir esa dinámica permite que la trama fluya un poquito más rápido. Y vamos a decirlo, es un guión facilista. Si involucras a alguien que debería tener ese carácter más inteligente, menos ingenuo, tendrías que idearte una manera de poder engañar a ese tipo de personas con ese carácter. Eso involucra que tú como guionista te toque pensar más y hacer una trama muchísimo más elaborada para poder engañar a alguien así. Es otro de los errores que evidencia también el guión, lo facilista y lo necesitado que está de que las cosas sucedan, porque si no, ¿cómo me rompo yo la cabeza para explicar que alguien con muchísimos siglos de antigüedad, que tiene un tipo de personalidad totalmente distinta y que no se va a dejar engañar con dos canicas, pues evidentemente me coloque la trama? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues simplemente colocarlo como el alivio cómico. Estamos diciendo acá que definitivamente eso es lo que pasa a veces con ciertos personajes, que duele muchísimo y que tienes que bajarle, ecualizar demasiado, bajarle muchísimos dones que ya están obviamente otorgados y explicados por las películas y por la obra literaria para que la cosa funcione. Eso es pereza de guionista. Sigamos. Sí, ahí eso es así. Lo que pasa que, hombre, la escena a mí no me parece ridícula. A mí sí. Ya son apreciaciones. La escena en la que se presenta a Anatar, bueno, pues... A mí, ya te digo, visualmente tampoco me molesta. Me molesta el papel que está. Yo digo que lo haga mal el Sí, actor. el personaje. O sea, si su abuelo lo viera, diría, lo desheredaba, obviamente. Sí. Sí. Sí, pero a mí me parece que tiene toda la lógica para lo que propone, ¿no? Ya entendiendo un poco la dinámica, pues bueno, ¿cómo más podrá presentarse? ¿Cómo más, obviamente, Sauron va? Ahora sí es un Sauron que realmente manipula, engaña y se le entiende y uno acompaña ese engaño y es testigo de, pues es una manera lógica, sobre todo para, pues repito, a un Celebrimbor que lo engañas con dos dulces, ¿no? Es notorio que evidentemente hay cosas que tiene el acierto y otras que convendrían que se apegara un poco mejor a la personalidad de cada personaje, vamos a decirlo así, a la esencia misma de cada personaje, para que no fuera tan en contrario, y a pesar de que sea adaptación, tampoco tienes por qué asaltar ciertas esencias de personajes que no deberías tocarlas de esa manera. Por cierto, en esa escena se echa a perder un vino de la primera edad. Sí. Válgame. Y lo tira. Nos dolió muchísimo. Sí. Mucho maestro de los anillos y luego tira el vino. Ya ves. Un vino de miles de años. Vaya maestro. De la primera edad. Sigamos con la serie, que vamos por la mitad todavía, señores, del primer episodio. Ya no. Tenemos el modo Tomb Raider de Elrond, que se tira por la cascada para que no lo pillen. Eso me pareció más fugitivo, ¿no? Sí. Elrond Kilmore. Sí, totalmente. Y aparece pues donde vive, donde trabaja Círdan, ¿no? El hombre tan criticado por tener barba, siendo un elfo, cuando este es el elfo más viejo de la Tierra Media, y es por ello por lo que tiene barba. Es el único. Correcto. Había un elfo con barba también en Valinor. Precisamente el suegro de Fëanor, Mactan. Pero también Tolkien dice que era un caso extraño, que le había salido la barba demasiado pronto. Ah, bueno. Mira, por aquí nos pregunta Meldatar, lo de Elrond, ¿no lo veis un guiño a su madre? También se tira por un precipicio. Mira. Ah, Elwing. Sí. Es que está todo hilado. Ojo. Elwing no. Pues sí, mira, igual es genético, es como los lemmings. Sí, pero eso no acaba muy bien. Mira, por aquí Joey Cherez también nos dice que no entiende el motivo por el cual se afeita, y el punto lizo, se afeita
Círdan con una concha. Yo la verdad. Con una concha. Hombre, la concha es porque él pues vive toda la vida al lado del mar. Sí, Eh, como Bob Esponja. No, Bob Esponja vive debajo del mar. Debajo del mar, es verdad. A ver, no lo sé. Algunos compañeros, yo mismo, pensé que era una coña. Digo, mira, pues como tiene barba, pues ahora se la quita y ya le volverá a crecer. También he leído... sí, también he leído que cuando se afeita ya lleva puesto Naria. No me he dado cuenta de ese detalle, no lo he vuelto a ver. Ya está claro. Nos lo han solucionado aquí, Camilo. Ahí está. ¿Qué? Es un guiño a Se Rambo. afeita porque es un guiño a Rambo cuando se afeita con el machete. Claro. Y a Demolition Man con las 3 conchas. También. Ok. Qué bueno lo de Lo del bate. lo de Meldatar, que hemos nombrado a Bob Esponja y como viven en una piña debajo del mar y de cuidado que las piñas ahora tienen ciertos significados. Eso se lo explicaremos en el Off the Record a Serafo. En el Off the Record, sí. Sí, Vamos, hoy, lo explicaremos luego, Serafo. costumbres españolas. Sí. Modas, mejor dicho. Sigamos con la serie. Espera, que has nombrado a Círdan. Sí. Cuando aparece en la presentación, los primeros planos de presentación, hay un plano muy significativo, muy bonito, que se ve a Círdan de espaldas mirando al oeste y está poniéndose el sol y eso, bueno, pues te referencia a los puertos grises, que es donde vive y a las ganas que tiene de irse a Valinor. Que ya toca, ¿no? Dice, mira qué pelos tengo, llevarme ya de una puñetera vez. Le faltan unos miles de años aún. ¿Qué día va a ir? Pues, claro, exacto. No se ha aseado. Vale, pues tenemos a Círdan ya aparecido y luego vemos como Gil-galad envía un mensajero para que hable con Celebrimbor para avisarle sobre Sauron. Exacto. Y el mensajero, ¿os sabéis? En ese mensaje, ¿os habéis fijado en el lacre? Cuando sella. Parar el vídeo ahí y mirar ese fotograma. Porque el escudo de Gil-galad es el que dibujó Tolkien. Si tenéis la vale, pero es que edición... a mí esto me molesta. O sea, no sigo Hombre, el canon. sí, pero que tienen que hacer, no seguimos el canon. Pero ¿qué tienen que hacer para agradarte? Si hacen cosas bien, mal. Y si hacen cosas mal, mal. Los que estáis a favor de la serie y que no te fijes en el canon, pero luego sale algo del canon y os corréis de gusto. No lo entiendo. ¿Canon o no canon? Es que no lo entiendo. El problema a lo mejor es que no tenemos la piel tan... Entonces tiene que ser o 0 o 1. Si es una ofensa a Tolkien, la serie entera. Si Tolkien levantase la cabeza, vomitaría con esa serie. O sea, liaría una que lo flipabais con esa serie. Te lo compro, Aldarion, te lo compro si dices lo mismo de la trilogía de Jackson. No tiene nada que ver. La trilogía de Jackson es... Perdona, la trilogía de Jackson no tiene nada que ver con Tolkien. Y Christopher se retorcía y decía que habían tergiversado totalmente la obra de su padre, que no era tolkieniano. El hijo, pero él no. El hijo. El albacea literario del autor. ¿Por qué no se metieron con las películas apenas? En cambio, con la serie han puesto negra. Desde el primer día. A ver, ¿no? Lo decía antes Meldatar en un comentario. Cuando salieron las películas había mucha gente que echaba pestes. Una pequeña parte, pero no como esto. No. Es una de las pero es que ahora hay más internet y más redes sociales. Y es una época en el año 2000 había ya. A ver, pero hay algo que también aborda y es que ya tienen también experiencia o sea, no es la primera vez que se intenta adaptar esta dinámica, ya pueden aprender de los demás errores, pero creo que llevar un curso tan independiente sin tener en cuenta las demás cosas que hayan funcionado, repito, no necesitas hacer tampoco una réplica de esto, no tiene que ser un calco exacto de la esencia de las películas tampoco, pero sí esa manera de adaptación, lo que va a incomodar muchísimo es que no tengas el estudio completo de la obra en general
general para luego poder aplicarla en los espacios que te va a permitir los derechos que compraste y a donde quieres ubicar la historia, y sobre todo con lo que más duele a veces, personajes. Aquí hemos tocado 3 personajes que son fundamentales o que tienen gran relevancia dentro de esta época y dentro de la oportunidad o la misma historia que quieren contar, y son totalmente desdibujados, no guardan más allá de un 20-30% de la esencia misma que el mismo autor ya impregnó y que dejó muy en claro, y que eso es lo que realmente duele. Hacer la adaptación no pasa nada, yo entiendo que es una adaptación, yo entiendo, y bajo ese mismo, no sé, métrica, bajo esa misma vara, intento también obviar ciertas cosas, pero a veces se saltan la cerca demasiado lejos, que uno dice, esto no puede llamarlo a este personaje porque no tiene nada que ver, compadre. Eso es lo que duele. Pero aquí nos dice Melatar que sí, que se van echando pestes y que de pequeña parte nada, mucha gente. Uh-huh. No son fieles las películas, ¿no? A los libros. No son ¿Cómo? fieles. No, le preguntaba muchas cosas. Mira, no, precisamente Jackson tenía todos los derechos de la novela y cambian muchas cosas. Las películas geniales. Cambia muchas cosas. Unas de las trilogías, como ha dicho Serafo, mejores que se han hecho en cine. Sí, claro, en temas de resultados, pero es que la misma obra es tan compleja. De hecho, hay que aplaudirle. Oscars. Y los premios, además, aparte de eso, los Oscars apenas es la cúspide, y si revisas Globos y bueno, en fin, y los demás, es que hay muchísimos, coge más de 44, pero a lo que voy es que en general se le aplaude a Peter todo el trabajo que hace, la manera en que grabó también la historia, cómo adaptó, el tiempo en que lo hizo, que termina siendo básicamente tiempo récord, la forma en que se organiza como cineasta, como productor, como adaptador, no logra llenar todo, obviamente dejar contento a todo el mundo, eso es imposible, pero por lo menos se le aplaude, o primera instancia, perdón, se le aplaude que se haya subido a ese potro, porque muchísimos definitivamente decían, esto no se puede adaptar, leen la obra, esto no, que conozco esto es muy difícil de adaptarlo, y se pudo hacer. Esa muestra da calidad de que si estudias y preparas y tienes a gente correcta, se pueden lograr, más aún si estás apoyado por un gran presupuesto, se pueden lograr grandes producciones que realmente sean significativas. Se puede invertir bien todo el dineral que costaron las películas. Pero repite, es que yo aquí hago cuentas desde hace 2 años, estoy haciendo cuentas y no me dan dónde están los números, dónde está la plata, en qué se fue todo esto, en los grandes efectos, no me jodas. Yo sé que yo como fan prefiero una serie donde van a hacer 5 temporadas que hagan algo que se parezca y sea más fiel y esté bien hecho, que 4 detalles en cada temporada que se parezcan al canon, como lo que has comentado del sello o como algo que te recuerde algo que has leído los libros puntuales. O sea, yo prefiero que en general esos detalles me los quiten, pero hagan algo que se parezca más y sea más. Pero es que nunca van a hacer algo mejor perfecto. Hecho. Pero ni aquí ni en Star Wars. Yo no pido perfección. De hecho, los de Jackson tampoco son perfectas. No, pero Alarión, no va a estar perfecto para nadie. Para ti te va a gustar, pero para ti va a estar bien, para otro va a ser una mierda, para otro va a ser... No, pero no es así. Nunca va a estar perfecto para todo el mundo. Pero no es perfecto. Sí, hay gente que llora todavía, Acólito, y yo no le veo problema, para otros que definitivamente agradecen. Es mejor serie que esta, 1000 veces. Pues es que ya son 2 universos y ya estás comparando, ya esperas con manzanas tampoco. Hasta allá sí, yo ya no. Pues yo la veo mucho mejor serie, más entretenida, pasan mejores batallas. Mejor. ¿Sabes qué es lo que puede uno hacer? Evaluar cosas también, eso me parece que si hasta allá tampoco. Hay que tener en cuenta que no soy fan de Star Wars, que no sé muchísimo del lore ni nada, pero independientemente, es que mira lo que uno puede hacer en términos generales, evaluar qué es lo que están proponiendo, cómo lo están haciendo, y a veces resulta muy deficiente, sobre todo lo segundo. Al tener esos limitantes, claro, y por ser serie, te puedes concentrar en un periodo de una manera un poquito más extensiva y sí, crear ciertas dinámicas, crear ciertas tramas, hilar personajes, ¿por qué no proponer otros caminos para llegar a un mismo fin? Porque ya sabemos en qué termina todo, repito, esto es una historia Pinocho, y eso es lo rico y lo enriquecedor de una serie, para eso se hacen, poder ampliar, explorar, incluso como en este caso, proponer, pero es que a veces lo que propones va como tan en contra de ciertas cosas, no todo, es que esto no es todo un 100% en desacierto, pero sí tiene una gran mayoría de libertades que van y se extralimitan. En serio, vuelvo a utilizar el término, se saltan a veces demasiado lejos la cerca, que uno dice, esto ya estás jugando simplemente, o me vas a hacer creer el personaje simplemente porque tiene el mismo nombre, porque la esencia no tiene nada que ver con lo literario. Mira, por aquí
Cherez nos dice que el problema es que hemos aceptado las pelis de Jackson como canon, y no es tienen así. muchísimas. Elena Martín también nos dice que nos quiere compartir una reflexión y dice que ¿a quién quiere llegar Amazon haciendo una serie como la que está haciendo? ¿A los aficionados de la obra, de Tolkien o a un gran público con poca exigencia? Pues mira, esto es lo mismo que está pasando con las series de Disney y de Star Wars. Lo mismo. Quiere abarcar a todo el mundo. Y ahí se pierden. Ahí se pierde. Sigamos con la serie, chicos, porque nos estamos yendo. ¿Vamos al capítulo 2 o aún no llegamos? Terminemos. Voy a terminar el capítulo 1, si os parece bien. Como he dicho, había una escena muy interesante que es cuando mata al hombre mayor, que dice exactamente, cuando está besándole casi el pie, que eso no ha gustado a mucha gente tampoco. Juro servir al señor de Mordor hasta el fin de mis días y de los suyos. Claro, es que está hablando de él. Claro, Está hablando de él, entonces dice, yo te juro lo que buenísimo. Eso está esta muy manera bien. que tiene de... Eso está muy bien. Mientras que no digan el adaptar ese. Claro. Vemos luego pues una aparición que no ha sido a lo mejor muy acertada, que es Amapola, que vuelve a aparecer para hacer el trío con Eristar. A ver, ¿cómo está eso? Un trío, pero puede ser Ha sonado raro, ¿eh? Hubiese estado mejor un trío que de lo que ha caminata. pasado. Sí. Para Yo entiendo que no es la intención, pero fuera de contexto se te escucha. Esto en un reel, Sí. wow. Vale, pues que no se me malinterprete. O sí, cada uno que piense lo que le dé la gana. Ahí con los ojos y todo, un trío. Bien, muere el abuelo que hemos dicho y llega al final con, casi el final, llega con la Espera, canción de Gil. ¿Tar Palantir? ¿Que el abuelo? ¿Quieres decir? Sí. Ah, no, vale. Nada, da igual. El que lo mata, el lobo. Vale, Waldrek se llama. Vale, Waldred, sí. Waldred. Vemos a Gil-galad cantando la canción del árbol. Que no está mal. Oye, destaquemos la banda sonora. Sí, la banda sonora hay que destacarla mogollón, porque hay varios temas, el de Ru, con las voces búlgaras, es un temazo maravilloso. A mí me encanta. Y si no habéis escuchado la banda sonora, ojo con lo que os voy a decir. Hay un tema heavy, que en algún momento saldrá en algún episodio de esta temporada, de los que nos quedan, pero hay un tema heavy que tengo unas ganas de verlo cómo está adaptado, que no veáis. O sea, la banda sonora ya la puedes escuchar, ¿no? Está puesta por ahí para... Está para comprarla, sí. Sí, En Spotify está. Y es que tengo el Apple y lo tengo para escuchar. Vale. Vale. Vale, sí. Aquí sí que hay un... Sí, ¿quiere decir algo, tío Gambi? Los anillos de poder, de los anillos élficos no hemos hablado. Ya, ahora voy a ello. Vale. Se ponen, digan los anillos, intenta deshacerse Círdan de ellos, pero se ve que los abre, lo ve y dice, esto no podemos tirarlo, esto es una maravilla élfica y no vamos a tirarlo. Y se presenta donde Gil-galad le enseña los anillos, él lleva puesto ya uno, le entrega los otros a Gil-galad, se caen y uno lo coge, como no, Galadriel, y el otro se lo pone él. Y de repente, aquí viene un tema muy también... Bueno, lo coge, ¿no? Es que el anillo va como buscándola, ¿no? Sí. De nuevo, a ver, eso a mí me parece bien porque te muestra los anillos que no sabes si son buenos o malos. O sea, si tú no sabes de qué va la historia, dices, pero serán buenos porque si has visto las películas, de nuevo ya estamos con eso, dices, los anillos, aquel anillo era muy malo, estos anillos... lo ves rebotando y buscando como si tuviera voluntad. Ves cómo los personajes se quedan fascinados mirándolos y diciendo, uy, pero ¿son ellos mismos o han dejado de ser ellos mismos porque ya les controla el anillo? Esa ambigüedad me parece que está bien jugada. Aunque hay también un servilismo hacia la película también, de nuevo. Como en la película salía que el anillo era tan poderoso y era tan no sé qué, tal, vamos a mostrarlos de una manera parecida. Bueno, vale. Bueno, aquí en este momento, cuando se ponen los anillos, vemos como el árbol se recupera, sana, y pasa de 125 a 220 y se ilumina completamente las luces del árbol. Es como Galicia en Navidad. Es Vigo. Exacto. Sí.
A trifásico pasó a trifásico. Trifásico. Claro. Y bueno, muy bonito todo, hay que decirlo todo, muy bonito todo. Sí. Y Sauron regresa a Eregion para hablar con Celebrimbor para convencerlo de lo que tiene que convencerle. Y creo que aquí acaba el episodio, no sé si me he dejado algo más. No, y yo creo que ya acaba ahí. Quería comentar una cosita, la directora, que es Charlotte Brandstrom, ha hecho muchas cositas, ha hecho capítulos de Shogun, ha hecho cositas Perdona, la directora de ese capítulo. de este capítulo y de los siguientes, el siguiente también lo hace. Del 2 y 3. Ha hecho cosas de Shogun, ha hecho episodios, ha hecho serie también, episodios de Continental, que también os la recomiendo, Shogun y de Continental tenéis que verlas. Otra serie muy buena. Verla todos. Sí. Otra serie que está muy bien también, que también ha hecho episodios ella, es de El Consultor, si no habéis visto, ya sabéis. Por supuesto, The Witcher y El Hombre en el Castillo. Ha hecho cositas también esta señora aquí en estas series. Pues hemos terminado el primer episodio, si no queréis decir nada más. Pasamos al segundo, creo que nos va a dar para el segundo y poco más. ¿Vale? El segundo, donde las estrellas son extrañas. Aquí seguimos con las tramas de los enanos, con Ruth, con la zona de Ruth y Sauron, otra vez. Pues desde Mordor se extiende, vemos como en un plano, en un mapa, ¿no? Se extiende el mal para darte el por qué pasa esto en Mordor, que antes llamadas Tierras Bajas. Sí, pero ya hemos pasado. Ahora ya es Mordor. Y lo Sí. que ahora llamamos Khazad-dûm, luego lo llamaremos Moria. Sí, y vemos como el mapa se va ennegreciendo, los caminos van ennegreciendo hasta llegar a Khazad-dûm, y ahí vemos pues lo que pasa, ¿no? Luego lo veremos, que esa especie de maldición terremoto. Que ha derruido los ojos donde entra la luz, por donde entra la luz para alimentar y para dar comida a todos los enanos, y bueno, es un gran problemón, ¿no? ¿Qué más cositas pasan? Venga. Bueno, yo, antes de que empecéis con lo que pasa, ya que has nombrado Moria y eso, y Khazad-dûm, comentar que los enanos, en realidad, o sea, el rey enano es Durin III, ¿vale? Y el príncipe es Durin IV, porque claro, eso no se especifica, pero Durin I fue el primer enano, ¿vale? Y entonces son los descendientes. Quería especificar. Muy bien. Bueno, luego tenemos unas visiones de Galadriel con Celebrimbor que ve cómo se queda como petrificado, empalado en un árbol. Sí, tiene un sueño como que Celebrimbor está en peligro. Sí. Porque no han logrado... Lo único que llegó a decirle en la temporada anterior era que no era quien decía ser Halbrand. Claro. Y él aprovecha eso, y efectivamente aprovecha esa media verdad para decir, no, en realidad yo soy un enviado de los Valar. Y aprovechar para decir que en estos dos primeros episodios Galadriel está más comedida. Se ha dado cuenta del error garrafal que tuvo. Está más elfa. Simplemente... Además, como sí, viste como está con los elfos, sí, está ahí sin armadura, está más elfa. Además, en el segundo episodio ya la peinan con la misma trenza, el mismo tocado que lleva la Galadriel de las películas, para aproximarte un poco ahí. Otra vez, referencia. Sí, hombre, sí, como ya se va a poner nenia y bueno, pues digamos que se va aproximando más a ese personaje. Y se la veo como vulnerable ya, es consciente de sus limitaciones porque sabe que Sauron la ha engañado, se ha metido dentro de su cabeza y ya no las tiene todas consigo. Ahora ya está dispuesta a hacer lo que sea y a obedecer a quien sea para deshacer el mal que hizo. Entonces, pues obedece a Gil-galad, y me parece también bueno en estos dos episodios la trama de la amistad entre Galadriel y Elrond, cómo sufre. Sí. A mí el personaje de Elrond a mí me convence. Él piensa en su padre
que es literalmente una estrella, no una estrella del rock. Una estrella. Entonces él quiere estar a la altura y es un tío, y él está convencido de que los anillos están corruptos y lleva esa idea a sus últimas consecuencias. Se tiene que tirar por una cascada, se tira. ¿Va a hablar con el elfo más sabio de la Tierra Media? Pues va. Y le entrega los anillos y siguen sus 13. Y la amistad con su amiga del alma de toda la vida se resiente mucho. Me parece bien cómo lo retratan. Nos comenta Meldatar que Galadriel empieza a cambiar en el quinto de la primera temporada. Creo que lo dijimos ya en la anterior temporada. Sí, con la batalla y todo eso. Y luego se ve como, después de la batalla, cómo cuida de Cío. Sí, la verdad es que sí, pero digamos, a final de la primera temporada deja de tener oportunidades de comportarse como una niña enrabietada. Sí, lo hacen más o menos gradual. Lo que pasa es que, como decía Serafo, pues es un personaje muy maltratado. Sí. Como la mayoría. Vale, luego pasamos a otra zona de la Tierra Media, a Caras Gaer, que es el Ruhr occidental, ¿de acuerdo? Ahí vemos este brujo al que hemos comentado ya antes. Vemos el tema este de las polillas, que vuelve a atraer a una de las acólitas o brujas, lo que sea. Y bueno, aquí sí que hablan del extraño como un Istar, ¿vale? Y bueno, pues... Y aparecen unos extraños enmascarados con unas máscaras así. Sí, esos son humanos. Esos son humanos que tienen la maldición de la carne. Tiene una maldición. Sí, dice, si nos libras de la maldición... Exacto. Que a mí, yo no sé a vosotros, a mí me recordaron mucho a la película de Ridley Scott de las Cruzadas, El Reino de los Cielos, donde sale el famoso, que es un personaje histórico, el rey leproso, que también llevaba una máscara, y digo, pues estos tienen lepra y llevan una máscara igual. Una puntualización, si tenéis que ver El Reino de los Cielos, ver la versión extendida. Gana mucho. Pero es muy extendida. Hace tiempo que la vi. Vale, y hablan de eso, de esa maldición que les ayudará a quitársela. Yo entiendo que la maldición será que tengan alguna deformación y pues se ponen ese tipo de máscaras. Estos rastreadores creen saber cómo pueden parar al extraño y nada, pues los envían para allá y para allá que van a por él. Por aquí Anaís nos dice que el brujo es de disfraz de anime y eso que es uno de los actores favoritos. Sí, es un buen actorazo, la verdad es que es un actor muy bueno. Sale en Juego de Tronos, sale en un montón de series, de películas, es muy bueno. Bueno, de toda esta parte de Rune, yo lo que pienso es que como se ha hablado poquito de esto en los escritos y todo eso, pues es muy libre, ¿no? Ahí a ver cómo lo hacen, todo lo de Rune, a ver cómo se va desarrollando. Es lo que han estado inventando y a ver qué tal. Muy bien, volvemos a Khazad-dûm. Han visto que están en graves problemas, intentan que las enanas, las que cantan y mueven, hablan con las piedras, por decirlo de alguna manera, con las rocas, e intenten abrir o por dónde pueden excavar nuevos sitios para que entre la luz, pero esto no funciona. Y el rey Durin III lo dice, ¿no? Esto en muchos años no había pasado y hemos perdido un poco la conexión, ¿no? con las rocas, con la montaña. Se sumen porque intentan arreglarlo, pero la poca luz que llegaba, se acaba por cerrar y se suma en completa oscuridad, con lo cual no sé si en ese momento aparece un cartel que ponga Moria, no lo recuerdo. Creo que no lo han hecho todavía. Aún no, es que Moria es... No, Moria es cuando ya está destruido todo, ¿no? Es más tarde. Cuando ya sale el Balrog, bueno, no como se fastidia a nadie. Oye, hablando de los enanos, que antes alguien ha comentado... ¿Lo del bullying? No sé. Es que... bueno, es lo que querías tú comentar, pero alguien ha dicho que... Sí, lo de que... Exacto, sí, lo de que... Era eso, ¿no? Que a un enano, que a un heredero del príncipe no le pegarían y tal. Y digo, bueno, pero es que digamos que lo han desheredado. Y los enanos son
muy, muy duros. O sea que... Parece lo del jefe infiltrado. Se pone ahí el príncipe a trabajar, infiltrado ahí, como si fuese el jefe infiltrado, y lo canean. No, yo creo que saben que lo han defenestrado, que lo han desheredado, o a lo Sí. mejor simplemente no tonto. lleva el collar el torque que llevaba y que su padre se lo quita, que es como ya no es el heredero, ya no lo puedes llevar. Fuera los galones. Y los otros han dicho, pues ahora nos metemos con él, porque es un paria. No sé yo Y eso, en fin. bueno. Aquí en este episodio es donde vemos cuando Círdan se afaita con la famosa concha que hemos comentado antes. Elrond no ve claro la utilización de los anillos. Sigue así en sus 13. Y bueno, luego aparece... Bueno, el Istari tiene una visión de un cetro, de un callado, una rama, Una vara. dice él, una vara. Y tiene una lucha, ¿no? Porque llegan los rastreadores y el Istar y los rastreadores se acaban enzarzándose y termina con los medianos volando, vamos, que cuando caigan al suelo acaban reventados. No sé cómo van a acabar esto. La película de Twister. Sí, totalmente. Yo creo que se les ha ido un poquito la mano con el poder del Istar este. Nunca mejor dicho. Puedes hacer algo de magia, pero ya a esos niveles, no sé. Es un poco como, ¿os acordáis de la serie de El superhéroe americano? Sí, claro. Que no se usa los poderes y se va de Sí, hostias sí, por ahí. sí. Es un poco así, Gandalf, Pero ¿no? escucha, una cosa. Esto os parece raro aquí, pero yo recuerdo cuando se convierte de gris a blanco y aparece delante de Gimli, de Aragorn y de Legolas, el mago, en ese momento Gandalf el blanco, no se acaba de reconocer, está como recuperando la memoria, está como reseteándose, ¿no? Está un poco adaptándose. Está como diciendo, ¿qué hago aquí? Vale, soy Gandalf. Sí, pero no se acuerda muy bien quiénes son. Está un poco... O sea, que también puede pasarle a este personaje, digo yo, ¿no? Sí, no. Y hay textos, porque precisamente David Meldatar en algunos grupos los ha aportado. Hay textos donde Tolkien dice eso, que los Istari, cuando llegaban y se encarnaban en pues unos cuerpos así como de ancianos, olvidaban un poco de dónde venían, claro. Tenían sí como un recuerdo lejano de Valinor y tal, pero realmente lo que le ocurre al extraño sí, se han inspirado en lo que Tolkien ha escrito. Lo que pasa es que, claro, pues lo han exagerado un polín demasiado, porque llevamos ya 10 episodios que no recuerda ni su nombre. No recuerda ni su nombre. Y los pelosos intentan ponerle un nombre nuevo y no hay manera. Los 3 nombres que cita Nori son de Hobbit, por supuesto. Andwise es el nombre de un pariente de Sam Gamgee. Y Fredegar es uno de los Volger. De hecho, creo que es también uno de los amigos de Frodo. Y Doderic no lo tengo ubicado, pero estoy seguro también que posiblemente sea un Tuk. Por aquí Meldatar nos dice que él hace su apuesta y el extraño es Romestamo, Payando, y el de Ruth es Moriniestar, Alatar. No sé, ¿nos podéis especificar un poquito más, tío Ganji? Sí, son los dos magos, los 2 Istari de los 5 que hay, que conocemos. De los que no... Pues los otros 2 que faltan son los azules. Vale. O sea, quiero decir, conocemos a 3, que 3 os hemos visto en las películas. Sí. Vale, son los otros los que faltan. Vale. En los cuentos inconclusos se dan los nombres, Palando y Alatar. Y los otros nombres están ya en Historia de la Tierra Media, no sé en qué volumen. Por aquí nos comenta también Meldatar que a ver dónde van a acabar los pelosos, porque a esa altura que pillan, la hostia que se van a pegar va a ser bonita. Se han pasado de frenada y bueno, Anaís comenta que es cuestión de metafísica. ¿No? Veremos desde tu punto de vista, sí. Está clarísimo. No sé, veremos qué más cositas pasan aquí en el episodio este. Lucha. Vale, Sauron por fin logra hablar con Celebrimbor y lo engaña, ¿no? Y se transforma en ese ser que tanto le encanta al Darión, que es Anatar. Me encanta esa peluca. Espera.
O sea, el pelo largo lacio no le gusta. Ahora, el pelo largo No lacio me de gusta los cómo le... elfos de las películas de Jackson, sí. No, lo que no me gusta es una frente así de grande, porque es que le queda fatal ese pelo. O sea, visualmente es ridículo. Y cuando tú pones un personaje, es que esto parece una tontería, pero si tú un personaje que es muy poderoso Sí, lo no. pones como ridículo, pues Pero es es que que- no te lo crees. No te lo sí, crees. sí, Yo no no, me lo creo. eso estoy de acuerdo. No sé, a Le mí queda fatal el pelo personalmente, ese. ya, a mí personalmente el estilismo no me gusta ese pelo. Es La que verdad es concretamente que a ese actor, pues no le queda bien Pues ese yo te voy a decir estilo. una cosa, Aldarión. sí. Ya quisiera yo poder dejarme ese pelo. Eso ya es Hombre, puedes, pero aparte de Para atrás. eso, Miguel Ángel, para eso tienes que viajar al este, a Run, y Yo entonces creo, allí hay unas clínicas. yo creo que, antes lo comentaba Meldatar, que al ponerse el anillo Círdan, ese pelo blanco... mira, pues igual es por eso. Ese pelo blanco se le transforma en rubio y está como más joven. Sí, eso decían, que está A lo como mejor, si rejuvenecido por consigo el uno de poder los del... anillos, consigo... Nada, pues a ver si pone un anuncio de quiero contactar con el señor oscuro. Que no, casi está muy guapo, Miguel Ángel. Gracias, Aldarión. Mira, Meldatar dice exacto. que La la frente es como frente la de de Elrond, de las Elrond. pelis, del señor El Smith. señor Smith. Mejor dicho. Mucho mejor dicho. Y también nos Yo a dice... Hugo Weaving lo quiero mucho por su papel en Sí, Matrix, es pero muy bueno. ya no me cae tan bien porque ha dicho que no quiere tener nada que ver con más proyectos de la Tierra A ver, para Media. mí el Elrond de los Anillos es perfecto. Oye, aquí dice... A mí no me gusta. ¿No? No me gusta. Pero es que ya, eso sí que yo entiendo que es más particular. Claro. Claro, sí, es que hay cosas que sí son particulares. O por ejemplo, las orejas de los elfos tampoco me gustan nada. Son demasiado anchas. Parecen más duendes de bosque, de mitología. Yo creo son que tenéis demasiado la piel muy exageradas. finica, al final. Yo creo que Demasiado tenéis la piel... Ya hemos exageradas, entrado pero bueno. en tema visual. O sea, ya puestos, yo estaba ayer estuve tomando un café con Tío Gami, estuvimos comentando y discutiendo, pero los elfos tienen las orejas puntiagudas. Hombre, Es claro un tema casi que daría para un episodio solo, pero Claro que sí, ¿no, tío Ganji? no lo especifica sí, exactamente. Sí. Lo que pasa que la única referencia está en unas etimologías que escribió Tolkien, no sé si en los años 30 o incluso en los 20. Entonces serían la única vez que él dice algo al respecto, no vuelve a comentarlo, no vuelve a decir nada. Entonces, bueno, eso en cuanto a la de los elfos. Y creo que en una carta dice algo sobre la forma de las orejas de los hobbits, que también tenían una cualidad feérica, o sea, así como de O sea, hadas. Y entonces, qué dolor ver a los hobbits por el desierto descalzos, ¿eh? Porque, claro. Pues les ese desierto es muy tapará bueno. la arena. Creo que lo Por cierto, rodaron en ¿sabéis dónde se Tenerife, rodó? creo. Sí, Eso, en Tenerife, sí. Tenerife. Sí, solo en Tenerife. Sí, hay un momento que se ven unos roques que dices, eso es Tenerife, claro. Yo he de deciros que ahora cuando terminemos de grabar voy a poner otra vez la serie porque quiero ver esto que dice Joe Cherez, que hay un fotograma en Eregión donde se ve un elfo calvo. Un Yo quiero elfo ver calvo. eso. Hombre, se habrá rapado, porque los elfos Yo son he tenido una perfectos y pueden pantalla de ser estas de calvos. 65 pulgadas y he dicho, mira, el calvo ahí a la izquierda. Ahí está. Bueno, para terminar ya el segundo episodio, si os parece bien, hemos dicho que se transforma Sauron ya en Anatar. Y lo último que nos queda ya es que llega una convocatoria a los enanos para que acudan a Eregión. Imagínate para qué va a ser. A Durin y a Disa, en sí, concreto. no al rey. A Durin Jr. Pero porque sabe a quién tiene que picar. Claro, sabe a quién tiene que picar. Eso está clarísimo. Muy bien, Bueno, 2 y luego episodios. está el pique entre padre e hijo, ¿no? Que eso ya se arrastra de la primera temporada. Sí, exacto, que está ahí Disa intentando que hagan las paces y los dos son súper tozudos y tal. Bueno, eso está A bien. mí me La gusta verdad es que mucho. está bien caracterizado porque Sí. los enanos son así. Sí, y me gusta mucho cómo lo hacen los actores. Me gusta mucho que les hayan puesto un acento escocés brutal, porque suena genial. Y el vozarrón que tiene Durin III también. Y la caracterización con esa barba que llega al suelo, no sé. Sí, Está muy bien.
Vale, pues yo creo que vamos a dejar el tercer episodio, el águila y el cetro, para próximos episodios. Lo El más haremos polémico. un doblete. Bueno, espérate, que en Sí. cuanto ya veremos, que lo tenemos que ver el jueves. Ya veremos. Yo de este solo decir del tercero solo decir una Ah, ¿pero cosa. quieres que hablemos ahora entonces? ¿Lo desarrollamos? No, solo una cosa, una vale. frase. Númenor, todo mal. O sea, de la trama de Númenor y cómo lo han adaptado, no me gusta nada. Es que no es nada fiel. Han hecho ahí algo ambiguo. Ya, no. Bueno, no vamos a entrar, Me lo pero... explicaréis en el próximo episodio. Sí. Vale. Me voy a apuntar esto. El calvo está en el episodio 2, en el minuto 13. Mira. Vale. Muchas gracias, Muchas gracias, agradece. Qué bueno. Junto al carro de frutas. Junto al carro de frutas. Ostras, me lo voy a poner. Sí. Sí, pero aquí ya dice Meldatar. Fotograma. Sí. A ver, mira, Meldatar dice que en el cuarto sale Tom Bombadil. Yo es que esto no lo entiendo. A ver, haces una temporada y además lo pregonas a los cuatro vientos y lo dejas ver en los primeros episodios. Una temporada más oscura, más tenebrosa, más de miedo. De acuerdo. Y es una temporada en la que sale Tom Bombadil, que es un ser. Dol Merridol, cantando. Exacto, o sea... Bueno, esperar que a ver el episodio, a ver en qué contexto nos lo mete. Igual vuelve a tirar para atrás. Como mezclan tres tramas o así siempre, mínimo. Claro, pues, a ver dónde nos lo mete. Ha variado. Démosle un... Sí. A ver qué tal sale. Yo en las fotos que salieron me recordaba más a Beorn que a un Tom Bombadil. Tom Bombadil va vestido con colores chillones y salía alguien con una ropa muy parda y digo, bueno. Pero bueno, ya veremos el jueves. A saber. Vamos, chicos, vamos a pasar ya a los de récord. Vamos a dejarlo aquí. Veremos si, no sé, ya luego lo comentaremos y grabaremos esta semana o la que viene los 2 siguientes episodios. Os mantendremos informado. Para ello solo tenéis que visitar la página web fankingdom.es o visitarnos en el Instagram, que aquí tenéis la dirección. Agradecer mucho por supuesto a la gente que tenemos aquí, a Serafo. Muchas gracias por acercarte a los micros de Fan Kingdom, al Darión y a Tío Gamji. Gracias por estar por aquí. Un placer. Y también, por supuesto, agradecer a Joe Chérez, a Anaís, a David Meldatar. Por cierto, me encantó conocerte en persona. Es muy majo. Sí, es muy bajo. ¿Quién más tenemos por aquí? No lo es. No. Pero bueno, así quedamos bien. A ver, ¿quién más teníamos por aquí? A ver. A Elena Martín también, a Camilo Paredes. Qué bueno. No sé si me dejó alguien. Creo que no. Vale, y a Joaquín Silva también. Bueno, si me dejo alguno, perdonadme. Pero acordaros, eso sí, acordaos de darle a me gusta, acordaos de seguirnos. Quiero ver la campanita a partir de aquí arriba como suena. Beling, y que nos estáis siguiendo. Chicos, pasamos off the record. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Adiós.